Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, continuando con nuestro curso de cálculo integral, nos enfocaremos en estudiar la integral doble para calcular áreas y volúmenes. Tal y como ya vimos en nuestra clase anterior titulada La integral múltiple, si una función está definida en una región cerrada y acotada en R, R es la región o el área, repito, y acotada en el área del plano XY, entonces la integral doble de la función sobre R está dada por la expresión que observamos en pantalla. A partir de esta expresión surgen diversos conceptos. El primero de ellos es el tipo de región con la que trabajaremos. Tenemos el área que tiene un largo y un ancho. Observamos que en el tipo 1, la longitud está expresada en términos de X y el ancho en términos de Y. Pero los valores de X de referencia son numéricos, mientras que los valores de Y son funciones. En nuestra región tipo 2, ahora, los valores de referencia en X son funciones. Observamos que esta curva está representada mediante esta función y esta curva está representada mediante esta función. Entonces, la longitud del área que buscamos empieza en esta curva y termina en esta curva. Sin embargo, ahora el ancho de nuestra área está representada mediante valores constantes que son identificados mediante C y D. Entonces la altura va desde C hasta D. En la región tipo 1, si observamos, la longitud va desde A hasta B. Pasemos a ver esto un poco más a detalle. Realmente, el tipo de región que tengamos es irrelevante siempre y cuando nosotros aprendamos a formar la integral. Observamos la región 1 y tenemos la integral doble. Aquí es importante comparar la región tipo 1 y la región tipo 2. Ambos son integrales dobles y si observamos, la primera integral en definir será aquella que tenga como puntos de referencia valores numéricos. En el tipo 1 dijimos que X va desde A hasta B. Entonces la primera integral de A a B corresponderá al diferencial de X. Mientras que la segunda integral que va desde f de X y hasta g de X corresponderá al diferencial de Y. Ahora, si cambiamos de tipo de región, ¿qué es lo que va a cambiar? Pues el orden en el que aparecen los diferenciales. Observamos que aquí tenemos Y y X, y aquí tendremos X y aquí Y. Es la única diferencia al identificar y establecer nuestra integral. Como ya dijimos, sin importar si es una región 1 o 2, la primera integral
corresponde a los valores numéricos. Aquí los valores numéricos corresponden a la altura, que va desde C hasta D. Va desde C hasta D. Y como esta es la última integral en resolverse, corresponde al último diferencial, que es de Y. Mientras que la primera integral que se resuelve es la que está con límites expresados en una función, que es f de y y g de y. Y como los límites entre las curvas corresponden al eje X, pues esta integral se resuelve con el diferencial de X. Dependiendo de si vamos a calcular un área o un volumen, será el significado que tome la expresión f de x de y en ambas integrales. Y es lo que veremos a continuación. La integral doble se puede utilizar para calcular el área comprendida por un par de curvas. Es importante identificar la simbología. Es una integral doble sobre una región R, sombreada de amarillo, y otra vez tenemos el diferencial de área. Recordemos que el área es largo por ancho, entonces tendremos por diferenciales X y Y, que es largo y ancho o altura. Para calcular el área entre dos curvas, no necesito la expresión f de x de y que mencionamos en la diapositiva anterior. Sin embargo, si nosotros queremos determinar el volumen mediante una integral doble, sí necesitamos una expresión que represente algo. Eso significa f de x de y. Es una función en términos de las variables x y y. ¿Y qué significa en un sólido o en un cuerpo de 3 dimensiones? Esta función puede representar el techo de la figura geométrica o cuerpo que quiero conocer su volumen. En el ejemplo que se muestra en pantalla, tengo una parte de un cilindro y la altura máxima o el techo de este cilindro está expresado mediante una función en términos de x y y. Esa función es precisamente la altura. Entonces, esta función de aquí debe representar la altura de mi sólido. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque un volumen es largo por ancho, por altura. ¿Dónde sale el largo y el ancho? Nosotros tenemos la forma del cuerpo que estoy buscando y debemos tener la capacidad de observar el tipo de proyección que se genera en el plano. Si pusiéramos un foco aquí arriba y viéramos su sombra, veríamos que la sombra es un rectángulo, el rectángulo que aparece con puntos rojos. Y esos son los valores que tendrá la doble integral. Observamos el rectángulo y ya nos expresa los límites. En y va desde 0 hasta 3, mientras que en x va desde 0 a raíz de 2. Entonces tendremos que resolver la integral de 0 a raíz de 2
de la integral de 0 a 3 de la función que es 2 menos x al cuadrado por diferencial de x por diferencial de y. Y de esa forma encontrar el volumen. En los siguientes videos daremos ejemplos explicativos de cómo calcular el área y el volumen. Veamos de momento cómo identificar los límites de una región, es decir, vamos a aprender a interpretar los límites de nuestra área. Tenemos en pantalla la gráfica de dos curvas y nos interesa conocer el área D o la región R entre ellas. Una curva es y igual a la raíz de x y la otra curva es y igual a 1 sobre x. Una identificada en rosa y otra en marrón. Ya dijimos que el área es una integral doble. En este caso, si comparamos e identificamos el tipo de región, es una región tipo 1, en el que observamos que los valores de x están delimitados por constantes. El área empieza en el punto donde se intersectan ambas gráficas, que corresponde al valor 1, y nos piden que hallemos el área hasta la posición donde la corta una recta x igual a 2. Entonces, en x observamos que los valores serán desde 1 hasta 2 y como ya dijimos, la primera integral debe corresponder a los límites numéricos. Pues vemos que tenemos la integral de 1 a 2. Como esta integral va a ser la última que se resuelva, escribiremos al último el diferencial de x, porque x es precisamente el eje que estamos analizando. Entonces, la segunda integral representará los límites del área en el eje Y, es decir, la altura de dónde a dónde me interesa el área. Sabemos que es el límite superior menos el límite inferior. Por lo tanto, el límite superior será la raíz de x, mientras que el límite inferior será 1 sobre x, y esta integral corresponde al comportamiento en el eje Y. Siempre deberemos encontrar el comportamiento de nuestra área en el eje X y en el eje Y para poder establecer de forma correcta nuestra integral a resolver. De esta manera estamos terminando con esta clase. No olviden suscribirse al canal y darle like. También es posible consultar los artículos y páginas web que se muestran en pantalla. No olvide darle like y suscribirse al canal. Hasta luego. Gracias.